Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. ¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más aquí en su programa Criterios, en este lunes 19 de septiembre del año 2022, para seguir conversando esos temas tan importantes que suceden a nivel nacional e internacional. Como siempre, en los últimos meses se ha platicado muchísimo respecto al avance de lo que nosotros conocemos como el cambio climático. En ese sentido, nosotros debemos conocer qué están haciendo las personas, qué están haciendo los diferentes sectores para tratar de frenar o implementar nuevas acciones que nos permitan reducir el impacto o aumentar la resiliencia. Y en ese sentido, nosotros queremos analizar qué es lo que están haciendo las juventudes para frenar el impacto del cambio climático. Para ello, nosotros estaremos abordando este tema con nada más y nada menos que Damaris Serpas, quien es coordinadora de proyectos de la Asociación RED Visión Juvenil. Damaris, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy feliz de estar aquí contigo. Encantado de tenerte por acá y también nos acompaña en el estudio, pues, Paola Alfaro, quien es directora de proyectos ECO 2030 de la Universidad de El Salvador. Pau, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer estar acá y gracias por la invitación. Encantado que ustedes nos hayan aceptado y estén aquí con nosotros para comenzar a conversar sobre ese tema tan importante. A ver, en principio, algo que sucede es que en la sociedad tenemos dos tipos de personas. Aquellos que están conscientes que el cambio climático es una realidad y aquellos que aún sintiendo las consecuencias dicen es mentira que actualmente tenemos un cambio climático. Bueno, por razón hay terraplanistas actualmente, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros debemos enfocarnos en la importancia del cambio climático y en especial las juventudes? Damaris. Bueno, considero que las juventudes no somos el futuro, ya somos el presente. Entonces creo que como jóvenes tenemos en nuestras manos el poder de poder mejorar la tierra, el ambiente. Entonces creo que es necesario nosotros tomar conciencia y tomar la iniciativa de poder empezar de a poquito a abonar en esto que es mejorar el cambio climático. Desde luego. Y en ese sentido, Pau, ¿consideras que entre las juventudes puede haber o está la solución para poder frenar el cambio climático? Por supuesto, yo soy fiel creyente de que nosotros como jóvenes tenemos ese empoderamiento juvenil y debemos de aprovechar, ya que somos esa generación que ya está viviendo esta crisis climática, viviendo graves consecuencias. Una de ellas es la pandemia del COVID-19 y también debemos de preocuparnos tanto por nuestra generación como por las futuras generaciones, porque si bien es cierto, todavía gozamos de pocos privilegios que quizás probablemente las futuras generaciones no las van a tener, como el acceso al agua, un clima sano. Incluso ya nosotros ya no podemos gozar de un ambiente o un clima totalmente sano. Entonces sí creo que nosotros como jóvenes debemos de aprovechar nuestras capacidades, nuestra energía para poder poner en alto nuestras preocupaciones por las consecuencias de esta crisis climática que estamos padeciendo. Desde luego, claro. Y si nosotros estamos hablando de crisis climática, claro que nos interesa conocer cómo esta crisis está afectando a los diferentes estados del globo, pero ¿cómo nos estará afectando aquí en El Salvador? Damaris, desde tu perspectiva, nosotros como nación sí estamos recibiendo muy fuerte el impacto del
cambio climático? ¿Consideras que se percibe en El Salvador? Claro que se percibe en el mundo, pero en El Salvador. Sí, yo creo que se percibe bastante y creo que todos hemos visto en diferentes situaciones cómo eso está afectando, ¿no? Por ejemplo, el cambio de clima, que en la mañana amanece con mucho calor y en la noche está lloviendo bastante. Podemos ver también los océanos, el mar que está totalmente contaminado. A veces tenemos que el mar llega a la mitad de su nivel y a veces tenemos grandes afluencias de agua, entonces yo creo que se está viviendo bastante este impacto a nivel nacional. Ok. Y para Pau, según lo que dice Damaris, de que estamos viendo ese impacto del cambio climático en El Salvador, ¿sí consideras que todavía estamos a tiempo de frenar lo que está pasando en nuestro país? A ver, ¿y esto por qué lo digo? Porque hay quienes mencionan que el cambio climático es totalmente irreversible. Hay otros que mencionan que para 2030, si no se ha reducido la temperatura o no hemos hecho las suficientes acciones, pues a partir de 2030 esto ya en efecto será irreversible. Tu visión en ese aspecto, ¿todavía podemos hacer algo? Pues claro, yo considero que todavía estamos a tiempo. La solución podría ser la implementación de mejores políticas públicas que ayuden a nuestro país. Porque si bien es cierto, y no solo a través de mi perspectiva, sino que encuestas todavía mencionan de que el agua potable, por ejemplo, que nosotros consumimos en el Gran San Salvador, ya no es, como lo menciona la palabra, potable, ya está totalmente contaminada. Entonces yo sí creo... No es para el consumo. No es para el consumo humano. Entonces, incluso tenemos esa solución de la Agenda 2030. Yo la considero sumamente importante porque brinda soluciones que tanto como gobiernos nacionales como internacionales podemos poner o podemos retomar en práctica para poder dar mejores soluciones. Es que soluciones tenemos, que quizás muchas veces no se quieran tomar en cuenta o se quieran poner aparte, es otra cosa, pero soluciones hay y yo sí creo que todavía estamos a tiempo, que podemos hacer un gran cambio y por eso lo vuelvo a retomar. Nosotros como juventudes tenemos que ponernos en activismo en este tema tan importante que afecta tanto a nivel nacional como internacional, porque las consecuencias son para todos. No importa si vivimos en El Salvador o vivimos en otro país, las consecuencias las vive todo el mundo. Y eso no solo trae consecuencias económicas, socioeconómicas, y eso sería que yo, a mi perspectiva. Entonces, en tu consideración, sí estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo, sí. Ok, Damaris, fíjate, Paola menciona un concepto que me encanta y como internacionalistas también deben de conocer lo que es la Agenda 2030. En ese sentido, el Estado salvadoreño los está aplicando para intentar solventar algunos de nuestros principales problemas climáticos, o consideras que se ha olvidado de ellos y a pesar de haber estado comprometidos desde el inicio, parece que no está rindiendo frutos el Estado con los ODS? Yo creo que sí se han olvidado de ellos porque, bueno, mencionando el acuerdo de Escazú, creo que es un acuerdo bastante importante para que nosotros como país lo apliquemos. Entiendo que el país hizo caso omiso. Exactamente. En una entrevista que le hicieron a nuestro presidente, le preguntaron que por qué no quería retomar este acuerdo y él mencionó que tenía muchos proyectos de urbanización. Eso quiere decir que tenía muchos proyectos de cortar árboles, de quitar quizás bosques y realizar malls, centros comerciales, de realizar quizás parques recreativos. Entonces yo creo que sí se está haciendo caso omiso a estos ODS o a esta Agenda 2030 de que tenemos que implementar nosotros políticas que puedan ayudar al medio ambiente, pero los políticos o el presidente está haciendo caso omiso, no quiere realizar estas cosas. Ok, entonces la visión es que el Estado ha dejado de fuera los ODS o simplemente no es su prioridad. No es su prioridad, exactamente. Ok. Sí. Para el caso, Pau, ya que mencionamos los ODS y mencionamos las políticas públicas, algunos de los ODS relacionados al cambio climático o que nos invita a hacer algo para frenarlo,
es, digamos, el ODS 6, que se refiere al agua, el ODS 11 respecto a las ciudades y comunidades sostenibles, o el ODS 13, que es acción por el clima. Conociendo estos objetivos, algunos, ¿no?, de los 17, ¿consideras que en el pasado hubieron políticas públicas destinadas a resolver estos problemas o a cumplir con estos objetivos? Considero que siempre se ha dejado de lado. Es un tema quizás no de tanta importancia que se ha retomado, y tal vez muchos podríamos pensar que ahora que ya estamos en un mundo más globalizado se podría tener una mayor importancia, pero vemos, tal como dice Damaris, no, es como un retroceso. Y es que yo también quiero retomar el punto del acuerdo de Escazú. Adelante. Porque tal como lo dice Damaris, no se toma en cuenta, y considero que es sumamente importante y relevante más para nuestro país, que está perdiendo demasiada biodiversidad. Es importante porque brinda el acceso a la información pública, también la protección a los defensores del medio ambiente y a la participación pública de tanto de jóvenes, niños y adultos. Entonces es verdaderamente importante y es como un llamado urgente que se debe de hacer, que nuestro país debe de retomar el acuerdo de Escazú. Debe de retomarlo porque, o sea, es la importancia que tiene esto tanto para la población y para los que gozan tanto de privilegios como los que no toman privilegios. Porque también, tal como mencionabas al principio, hay personas que dicen esto no existe, pero es porque debemos de ver de qué privilegios gozan, porque si se tiene acceso al agua, podemos tener una casa en la montaña, si tenemos muchos árboles, obviamente que muchos no van a querer, van a decir que es mentira lo del cambio climático. Pero si nos vamos al otro lado, donde podemos ver a gente demasiada en extrema pobreza, donde no tiene el acceso a agua potable, ellos sí van a considerar que hay cambio climático, que existe esta crisis climática. Ok, algo que mencionabas son dos conceptos, y era llamado, es como un llamado a la acción, o como la dice la canción, un llamado de emergencia, pero desde luego en el sentido climático. Sigamos conversando sobre ello tras la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, y seguimos hablando sobre las perspectivas respecto al cambio climático, desde luego desde la óptica de las juventudes. Entendemos que recientemente, en este año, se llevó a cabo en la ciudad de Cartago, en Costa Rica, lo que es la Cumbre Climática de Juventudes Latinoamericanas, donde nuestras invitadas pudieron estar participando, representando a la sociedad civil y desde luego representando a nuestro país. Damaris, cuéntanos en qué consiste esta cumbre climática. Es decir, su nombre puede decir, no, bueno, sí consiste en el medio ambiente, pero ¿cuáles fueron los pilares para estar o para realizar esta cumbre? Esta cumbre climática, o mejor conocida como la RCOI 2022, consiste en que un grupo de jóvenes, algunos de organizaciones, otros independientes, nos reunimos a causa del tema que es el cambio climático, lo que estamos viviendo cada uno en nuestras naciones.
Entonces nosotros como jóvenes nos reunimos para hablar de estos problemas que están pasando en nuestras naciones y compartirlo entre todos, porque era a nivel regional de Latinoamérica y del Caribe. Entonces nos encontramos con 18 países y más de 200 participantes en total, de más de 200 participantes hablando sobre estos problemas que se están viviendo, y lo que nosotros queríamos era llegar a un acuerdo que lo íbamos a presentar en la COP27, que la COP es una conferencia de puntos, Donde se va a realizar en Egipto, ¿no? En Egipto se va a sí. realizar. Y tal como decía Damaris, la cumbre es más que un proceso, es una red, es un momento en el que podemos participar y articular como juventudes a través de mesas de debates, talleres, activismo, voluntariado, donde podemos poner nosotros nuestros padecimientos como región de Latinoamérica y poderlas presentarla a la COP27 que se va a realizar en Egipto, tal como decías. Ok, ya que tú mencionas la participación en Costa Rica, y que desde luego esto es un avance a lo que se llevará a cabo en Egipto, que será el COP27, y mencionas también que hubo mesas de debate, ¿cuáles fueron los puntos más importantes en Costa Rica, en esta cumbre? Pues principalmente los puntos más importantes fueron el acuerdo de Escazú, carbono neutralidad, los grandes emisores globales, también el acceso a la información pública, ciudades verdes y... hablamos también de los océanos, que fue un punto que se tocó aparte, los océanos. Hablamos también de las políticas que se van a tomar en los países, políticas ambientalistas. Ok, fíjate lo que tú me estás diciendo, que esto se hace también para dialogar, negociar, analizar posibles políticas públicas, esto desde el caso de las juventudes. Pero te pregunto también a ti, ¿las autoridades de El Salvador están dispuestas a escuchar los resultados o parte de los acuerdos a los que ustedes llegaron en esta cumbre? Más bien, ¿han tenido apoyo? No hemos tenido apoyo. Hemos ido como jóvenes de organizaciones, muy aparte con el apoyo del gobierno del país o de las autoridades del país. Entonces, pero considero que tal vez si nosotros le presentamos a nuestro país estos acuerdos, que sí se les va a presentar en la COP27, bueno, oremos para que ellos puedan tomarlo en consideración, porque es algo muy importante y pues es un problema que estamos viviendo, y si no actuamos ahorita, no accionamos ahorita, pues va a resultar en algo muy malo. Desde luego. Y Pau, ya que Damaris nos está diciendo que hay muy poco apoyo de parte del gobierno respecto hacia estas acciones en beneficio de los ecosistemas, te quería preguntar, en la cumbre se pueden ver también qué tan comprometidos están los diferentes gobiernos, y en este caso de la región latinoamericana. Entonces, en comparativa con los demás países, tú puedes ver que ellos sí tienen más apoyo de gobierno, de sus estados, o es que el único apoyo que tienen es la misma sociedad civil. Considero que es un 50-50. Como es cierto, cada país de Latinoamérica tiene sus problemas internos. Sin embargo, a mi perspectiva, yo pude ver un poco más de apoyo por parte de los gobiernos a los jóvenes que asistimos a esta cumbre. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, cada país abre ciertas convocatorias para que sus jóvenes puedan asistir a la COP27, algo que aquí en El Salvador no existe. Entonces, por ejemplo, hay jóvenes, el gobierno de Chile abrió convocatorias para que sus jóvenes pudieran ir a asistir a la COP27, cuando acá yo creo en que los jóvenes salvadoreños tenemos mucho potencial y mucha capacidad para estos proyectos, y considero que también deben de haber esos espacios y oportunidades para que nosotros podamos también brindar soluciones a nuestro país. Entonces, incluso también se puede evidenciar apoyo de organismos internacionales como UNICEF, como la ONU,
Entonces considero que es bien importante y es una comparativa muy significante lo que pude evidenciar en la cumbre. Añadiendo a lo de Pau, me gustaría mencionar que es cierto, en otros países sí tienen apoyo, no en todos, pero por ejemplo en Perú hay una organización que se llama SOA. Entonces en la propuesta de la COP, si no me equivoco, 25 o 26, ellos tomaron en cuenta eso y han logrado, quizás no el porcentaje que se propuso de mejorar o de tener unos océanos más limpios y reservados, pero se logró un porcentaje. Entonces es muy importante porque estos gobiernos tomaron en cuenta esta propuesta que se les dio e implementaron, y aunque se ayudó un poco, entonces sí tienen apoyo esos países. Imagínate lo que nuestro Estado salvadoreño tiene que aprender de las demás naciones respecto a cómo apoyarles para actuar en beneficio de nuestros ecosistemas. A ver, Paola, ¿qué fue también, aportando a lo que dice Damaris, qué fue lo que se pudo aprender en la cumbre de las demás naciones y también del resto de organizaciones de sociedad civil? Sí, a mi punto de vista aprendí totalmente que Latinoamérica sufre todas las consecuencias de los grandes emisores. Nosotros perdemos biodiversidad para que otros países, grandes potencias, puedan crecer económicamente. Entonces es ahí donde tengo ese punto de relevante en que nosotros como Latinoamérica, como región latinoamericana, sufrimos altamente las consecuencias y ya las estamos viendo. Ya no tenemos acceso a agua potable, el clima está cada vez empeorando. Entonces considero que eso es lo importante y por eso es que es el objetivo de esta cumbre, poner nuestras preocupaciones a las consecuencias que estamos viviendo como Latinoamérica, para que los grandes emisores puedan implementar mejores políticas públicas, o mejor dicho, políticas públicas sostenibles, para que nosotros ya no suframos las consecuencias. Imagínate. Y a ver, Damaris, viendo la experiencia y cómo nos engloba también, Paola, lo que han aprendido de las demás naciones y de las demás organizaciones de sociedad civil reunidas en esta cumbre, ¿sí consideras que en Latinoamérica todos compartimos problemas similares respecto al cambio climático, como la escasez del agua? Sí, todos compartimos estos problemas, quizás unos en medidas mayores que otros, pero todos llegamos con el mismo dolor de lo que estamos viviendo con respecto al cambio climático. Todos tienen problemas con sus océanos, todos tienen árboles talados en sus zonas, quizás algunas zonas que eran importantes como bosques han cortado y han hecho, no sé, infraestructuras. Entonces todos estamos viviendo el mismo padecer. Perfecto. Bueno, sigamos ampliando sobre este tema tan importante tras una pausa comercial. Ya volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros para seguir analizando los criterios que giran en torno a la cumbre en la cual las juventudes pudieron ser escuchadas y cómo están actuando en beneficio de sus países para salvaguardar sus ecosistemas. Paola, entiendo que allá se redactó una declaratoria de juventudes, una declaratoria de compromiso para el accionar de los próximos meses o de los próximos años. ¿Cuál es el contenido de esta declaratoria? ¿A qué acuerdos llegaron?
Pues la declaratoria se llama de la protesta a la propuesta. En donde Declaratoria de la protesta a la propuesta. A la propuesta, sí, correcto. Consiste de 20 recomendaciones, es decir, 10 recomendaciones para los gobiernos nacionales y 10 recomendaciones para los grandes emisores. Entonces, en esta abarcamos puntos claves que pueden retomar los gobiernos nacionales como los grandes emisores, tal como lo mencionaba antes, que nosotros padecemos de las consecuencias de los grandes emisores. Y abarcamos puntos como alimentación y agricultura, ya que Latinoamérica se caracteriza por su economía a través de la agricultura en base a la alimentación. Entonces también hablamos sobre los océanos, sobre ciudades sostenibles y verdes, sobre participación pública de los jóvenes, sobre la biodiversidad y la naturaleza. Son los puntos más relevantes, sí. Damaris, ¿consideras que no existen los suficientes espacios para que las juventudes sean escuchadas? Y digamos, este espacio que se dio a cabo, o que se llevó a cabo en Cartago, en Costa Rica, es uno de los únicos que existe para que se escuchen las juventudes. ¿No hay suficientes espacios? Creo que sí hay espacios. Nosotros como jóvenes podemos hacer que hayan espacios, quizás protestas. Creo que es bastante importante que nuestra voz se escuche como jóvenes. Y bueno, yo he formado parte de grupos donde nos reunimos organizaciones para hablar de los derechos humanos y cosas así. Entonces, como este tipo de reuniones, nosotros como jóvenes podemos hacer para hacer conciencia de lo que estamos viviendo. Pero si todos los latinos hemos viajado hasta Costa Rica, creo que no está habiendo ese tipo de espacios para que nosotros nos podamos reunir. Pero yo, los invito a que si de verdad este tema les importa o es de mucho interés, que desde nuestros lugares podemos hacer espacios para hablar de este tipo de temas. Añadiendo lo que dice Damaris, acá también quiero tomar en cuenta la importancia que tienen las organizaciones de la sociedad civil para que nosotros podamos tener activismo climático como juventudes, además las universidades, porque al menos en mi caso, mi universidad pues me ha ayudado y me ha potencializado en este tema, ya que nosotros también tenemos esta organización medioambiental. Entonces considero que es sumamente importante, y como dice Damaris, no es necesario que sean acciones enormes que tendremos que reunir a todos los jóvenes de Latinoamérica, sino que desde nuestra comunidad empecemos por lo local, tal como dijo Máximo, uno de los líderes de la cumbre. Pensemos global, pero actuemos local. Entonces esa es una frase que me impactó demasiado, porque es cierto, empecemos en nuestra comunidad y vamos a poder llamar la atención de más jóvenes, vamos a poder hacer, desde ahí van a surgir proyectos más grandes y más grandes que podamos abarcar, que podamos llegar a más regiones de nuestro país y poder llegar también regionalmente e internacionalmente. Ok, si me repites la frase, por favor, porque me encantó. Pensemos global y actuemos local. Y que a partir de actuar local, eso se transforme en algo global. Sí. Entonces, tú mencionas que en la declaratoria hay 10 recomendaciones para los estados y 10 recomendaciones para los emisores, que en este caso entenderé que son las empresas. Las grandes. ¿Ustedes de alguna manera están presionando o siguen buscando espacios para que el Estado mismo pueda escuchar estas recomendaciones? Considero que sí, porque al menos nosotros como Juventudes de El Salvador solo hemos tenido esta oportunidad de poder asistir a la cumbre. De ahí quizás serían como espacios más pequeños, pero que los hemos hecho como internamente, como en nuestras asociaciones o en nuestras organizaciones ambientales. ¿Hay apoyo de parte de las organizaciones internacionales? Ya que hay poco apoyo a nivel nacional, en este caso las apoya la Universidad Evangélica, según entiendo. Sí. ¿Han recibido apoyo de organismos internacionales para las próximas acciones a realizar? Sí, claro que sí. De hecho, nosotras que
participamos en la RCOI, tuvimos apoyo financiero para los vuelos, para que nos reuniéramos en Cartago, Costa Rica. Entonces yo he visto que sí hay apoyos internacionales que de verdad les importa y les preocupa este tema y hacen cualquier cosa para que nosotros como jóvenes actuemos y podamos aportar, aunque sea un granito de arena, en esto que estamos viviendo. Sí, tenemos apoyo internacional. Es de buscar, porque no es que se nos va a dar así rápido, pero sí existen. Ok. Paola, ¿cuáles son los siguientes pasos a proceder o a realizar tras la cumbre realizada? Estamos haciendo una campaña de poder recolectar 100.000 firmas 100.000 para esta cumbre. Sí. 100.000 solo de El Salvador. A nivel latinoamericano. Queremos recolectar 100.000 firmas. El año pasado se llevó esta misma cumbre, pero en línea. Se recolectaron 30.000 firmas. Entonces ahora se pretende recolectar 100.000 firmas. ¿Esto por qué? Para que podamos presentarlo a la COP27 y tenga más fuerza y unidad esta declaratoria de la protesta a la propuesta. Damaris, yo sé que puede parecer demasiado obvio, pero de llegar a la COP, ¿cuál es el objetivo al estar ahí? El objetivo de estar en la COP27 es que estos grandes emisores y los gobiernos nacionales puedan ver unidad y que todos estamos en un mismo sentir, que queremos lograr este cambio. Y yo considero que es importante que como país nosotros formemos parte de esto, porque pude ver cuando fui a Cartago en la RCOI que son muy pocas organizaciones o muy pocos jóvenes que participan en estos eventos. Entonces sí es necesario que nosotros seamos parte de la COP, sí, para que puedan escuchar la voz de todos. Sí, añadiendo a lo que dice Damaris, también considero que es visibilizar esta crisis climática. Sí, visibilizar, importante. Sí, para aquellos que siguen pensando que todo esto es broma, desde luego visibilizar debe ser una de las acciones de las juventudes. Pausa comercial, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Ya que estamos analizando lo que sucede con el cambio climático, es imposible dejar fuera a lo que ya mencionan nuestras invitadas, como son los emisores, llámese estados, llámese empresas. Y en ese sentido, hay algunos que dicen que a través de la responsabilidad social empresarial han tratado de minimizar el impacto que ellos mismos han causado. Por ejemplo, hay algunos supermercados que antes pues le daban la bolsa que usted quería. Ahora lo que se hace es, vaya, si quiere bolsa, ok, se la damos, pero tiene que pagar por ella. Para los que siguen vendiendo bolsas de plástico. Hay otros que han sustituido las bolsas de plástico por bolsas de tela. Y otros que simplemente dicen, si usted tiene bolsa o si tiene alguna caja en que llevar, pues llévela, porque nosotros ya no damos ni bolsa de tela, ni mucho menos bolsa de plástico. Paola, las empresas emisoras u otras, ¿sí están haciendo como lo necesario o están poniendo de su parte, por muy mínimo que sea, para frenar el cambio climático? Igual estaba pensando en ese mismo ejemplo que acabas de mencionar y yo me pongo a pensar, es más grande el impacto que siguen teniendo
en la contaminación. Estas empresas, cuando ellos como que solo quieren poner como una tela de que estamos ayudando al medio ambiente, cuando no es así, porque ellos todavía siguen emitiendo más contaminación de lo que ellos quieren dar a visibilizar que lo están ayudando. Por ejemplo, en ese ejemplo que mencionaba de las bolsas, que ya no se dan bolsas de plástico en algunos, por ejemplo, en algunos supermercados, pero considero que aún siguen ellos teniendo, impactan negativamente en nuestro medio ambiente. Ok, entonces, Damaris, ¿compartes la idea de que estas acciones, como el hecho de ya no dar bolsas de plástico en los supermercados, no son suficientes? No, no son suficientes, porque de hecho yo estuve en ese tema en las mesas de debate y comentábamos de que quizás implementan el uso de bolsas de tela, pero lo que hacen es cobrar esa bolsa de tela en lugar de regalarla para que todos seamos ambientalistas, para que todos apoyemos. Entonces yo he escuchado personas que dicen, para ser ambientalistas mejor no, porque sale más caro, y es verdad, porque a veces los cepillos de dientes de bambú son súper caros. Ahora que estamos yendo al supermercado, están cobrando extra por una bolsa de tela. Entonces creo que no están haciendo lo suficiente, porque así como decía Paola, que tal vez ese granito que hacen de que nosotros paguemos por una bolsa y no gastemos en plástico, pero las huellas de carbono que esto genera, que estas grandes empresas generan, es muchísimo. Y las huellas de carbono son los gases invernaderos que las empresas generan, ya sean las fábricas y todas estas grandes empresas que contaminan el ambiente. Entonces creo que ellos quizás se venden diciendo que son ambientalistas o que quieren ayudar al medio ambiente, pero en realidad no están ayudando o no están aportando en nada en esta situación. Ok, dices que o no están aportando nada, o al contrario puede tener un efecto muy adverso, ¿no? O sea, sí, tal vez por, entre comillas, intentar ayudar, pueden estar empeorando el asunto. En ese sentido, Paola, ¿hay alguna empresa que esté haciendo algo? ¿O qué iniciativas les recomendarías tú? Que si ellos de verdad creen y están conscientes de que están aportando positivamente al medio ambiente, yo les recomendaría que hagan informes fidedignos, que están aportando positivamente al medio ambiente, o mejora ambiental con una transición de esos materiales, de los materiales que ellos ocupan para sus productos. Ok, fíjate, y ya que hay muchísimas empresas que también intentan hacer algo, pero realmente no es suficiente, o que a pesar de intentar hacer algo no se analiza bien, y al final lo que termina pasando es que terminan empeorando el asunto. Ahora, hay acciones de organizaciones de sociedad civil que pueda que tampoco estén teniendo el impacto esperado. ¿Y a qué me refiero con eso? Tal vez ustedes podrán haber escuchado alguna vez que hay campañas de reforestación. ¿Pero qué es lo que sucede? ¿Es malo esto? Obviamente no, necesitamos reforestación. Usted elige un área, lleva los arbolitos, los siembra y listo. Pero es que ahí nos quedamos muchas veces. Lo sembramos y listo. Alguien decía una vez que el hecho de ir a sembrar árboles lo tenemos que tomar como el nacimiento de un bebé. ¿Por qué? Porque a un bebé se le debe cuidar. Lo mismo en un arbolito. No es precisamente que usted nada más llegue, lo siembre y se olvide de él. ¿Qué es lo que sucede? Llega usted 1 o 2 meses después y ¿qué sucede? Ese arbolito ya se ha secado. Y en ese aspecto podríamos pensar que se invierten más millones, pero se pierden también por no tener una planificación adecuada de reforestación. Entonces, Damaris, ¿consideras que hay muchos proyectos que a pesar de tener una buena iniciativa no se están ejecutando bien o están fallando? Como en el caso que te digo, que muchos dicen hay que ir a sembrar, pero ya no hay que cuidarlos y se secan. Sí, yo creo que a muchos jóvenes
nos hace falta la sensibilización. No somos sensibles en ese aspecto del medio ambiente, porque nosotros decimos, bueno, hay que cuidarlo, estamos viviendo las consecuencias, pero no empezamos de lo más pequeño, que es tomar una bolsita y a los alrededores de nuestra casa limpiar la basura que encontramos, porque a veces cuando llueve se inundan los lugares, pero por la contaminación. Entonces creo que sí hay buenas iniciativas, pero no hay suficientes jóvenes sensibles ante este tema. Y creo que debemos de hacer un llamado a todos los jóvenes para que ellos puedan unir y tomar conciencia de lo que está pasando. Ok, muchísimas veces hablas, se habla muchísimas veces de lo que tú mencionas, que es sensibilidad. Paola, es que hablando de educación ambiental y de hablar de sensibilidad y uniéndolas, se supone que si tú tienes educación ambiental, tienes sensibilidad por todo lo que está sucediendo. Nosotros tenemos una buena educación ambiental a partir de nuestras escuelas y posteriormente en nuestras universidades. ¿Hay educación ambiental? Considero que sí hay, pero no como la esencial o la mejor capacitada. No se da con las mejores capacitaciones, porque si bien podemos ir a convenios, a cualquier cosa donde se toque el tema ambiental, pero quizás a veces no son impartidos de la mejor manera. Considero que la educación es sumamente importante para que nosotros podamos tener, uniendo otra vez la palabra, para que podamos tener esa sensibilidad a este tema. Pero podría ser que no hay mucha capacitación tanto de profesionales en este tema, y porque no es uno de los temas como de mayor importancia que se quiera retomar. Imagínate, y aquí hay que analizar cuánto tiene que ver en la baja sensibilización el Ministerio de Educación. Yo no sé si a ustedes les pasaba, digamos, en el colegio, que decía el libro Ciencia, Salud y Medio Ambiente. La cuestión es que iba en ese orden. Es raro, o es rara aquella escuela, aquel colegio, que logre terminar todos sus temas. Pero curiosamente, el tema del medio ambiente, de cómo ejecutar acciones, siempre se deja, ¿para dónde? Al final. Sí. Y si decimos que hay muchos libros que no se alcanzan a terminar en el año escolar, el tema de medio ambiente, del cuidado de nuestros ecosistemas, siempre se deja de último. Total, que es un tema que pasa desapercibido por parte de nuestra infancia. ¿Considera que tiene mucha responsabilidad el Ministerio de Educación en esta baja sensibilidad, Damaris? Sí, yo creo que se está ocultando los hechos reales de lo que está pasando. Entonces, el Ministerio de Educación solo enseña lo principal del medio ambiente, del ciclo de vida de un árbol, pero no enseñan lo que en realidad estamos viviendo. Y es lo que mencionábamos del acuerdo de Escazú, que lo que hace este acuerdo es la transparencia de los gobiernos de lo que se está viviendo en realidad en cada país. Y es, por ejemplo, uno va donde el gobierno y le dice, yo quiero saber por qué están construyendo este edificio ya instalado, y ellos les tienen que dar la información real. Entonces yo creo que hace falta información verídica hacia el Ministerio de Educación para que ellos puedan enseñar de manera correcta. Y es muy lamentable la falta de estos conocimientos y también la falta de tiempo para impartirlos. Pausa comercial, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Para cerrar este programa sumamente importante respecto a lo que las juventudes realizan para frenar el cambio climático, también queremos conocer si la ciudadanía es también responsable de todos los efectos del cambio climático. Ya hablamos de los estados, ya hablamos de los gobiernos, ya hablamos de las empresas, pero ¿y la ciudadanía? Paola. Claro que sí, creo que como ciudadanía nos falta bastante educación ambiental, bastante conocimiento en este tema. Nos falta esa capacidad de un pensamiento crítico en este tema y poder brindar esas soluciones para poder generar para que estas consecuencias sean menores. Desde luego. Quisiera, Damaris, que pudieras enviarle un mensaje a nuestra audiencia también sobre el impacto que tienen sus acciones, ya sea para el aumento del cambio climático o para el freno del mismo. Decirles de que nosotros somos la mayor influencia de este cambio climático e invitarlos a que tomemos acciones al respecto, de que no que nos organicemos, quizás de que desde nuestra localidad nosotros seamos parte de limpiar el área, de la hora de ir al mar, no tirar desechos, no consumir huevos de tortuga, que es un hecho bastante común acá en nuestro país, que no aporta nada bueno. Y realmente decirles de que nosotros tenemos el poder en nuestras manos de cambiar esta situación, y podemos comenzar desde lo pequeño a lo más grande. Desde luego. Y, Paola, un último mensaje para las organizaciones de sociedad civil, desde luego, para que no se rindan en su actuar en favor de nuestros ecosistemas. Bien, sería que no nos rindamos, que puede ser difícil el camino, pero el final trae buenas acciones. El futuro está en nuestras manos. No tenemos otro hogar. Si nos acabamos la tierra, no tenemos otro lugar donde vamos a ir. Este es nuestro hogar y por eso debemos de protegerlo, de cuidarlo y poner activismo en estos tiempos que estamos viviendo esta gran crisis climática. Desde luego. Chicas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero verlas próximamente y que nos puedan seguir comentando sobre estas acciones que de parte de sociedad civil ustedes siguen realizando. Gracias. Bueno, a ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por habernos acompañado. Recuerde, como siempre, el criterio más importante lo tiene usted. Feliz inicio de semana. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.